Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y seguimos en nuestro desafío diario de leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Por supuesto que podés comenzar a leerla desde donde vos quieras y podés utilizar el contenido de esta serie desde el video que más te convenga entrando a nuestro canal en YouTube y allí poder ver cada uno de los videos que están en la lista de reproducción llamada Leemos la Biblia en un año. Vas a nuestro canal, luego lista de reproducción, luego buscás en la que dice Leemos la Biblia en un año y elegís el video que quieras para comenzar tu desafío de leer la Biblia en un año en el tiempo que te parezca prudente de acuerdo a la agenda que tengas de ocupaciones. Vamos a orar y comencemos con el libro de Lucas capítulos 2 y 3 en el día de hoy. Señor Dios, te damos gracias, Dios, por este tiempo que vamos a dedicar a la lectura y meditación de tu palabra. Te pedimos que nos hables y nos dirijas en tu perfecta voluntad. Señor, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así comenzamos la lectura del capítulo 2 de Lucas, titulado Nacimiento de Jesús. Dice así: en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia el sur, hacia allí, desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Pastores y ángeles es el título del versículo 8. Dice así: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. El versículo 21 está titulado Presentación de Jesús en el templo. Dice así: 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que le había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas y 2 pichones de palomas.
De este dato se deduce que la situación económica de María y de José era de clase baja, digamos, no eran personas pudientes, porque en la ley de Moisés se decía que cuando alguien no tenía dinero suficiente podía presentar como ofrenda un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Por eso aquí ellos tuvieron que hacerlo de acuerdo a su posición económica. Por eso Jesús nació entre pobres, por así decirlo, y con los ricos fue su sepultura. Bueno, así se cumplió la palabra. Profecía de Simeón, versículo 25. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo la llegada del Mesías que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Qué frase que le dijo esta última, ¿no? Una espada atravesará tu propia alma. Y quizás hablando de que, el sacrificio de su hijo, ¿no? Este hijo que tanto amaba a Jesús sería sacrificado y moriría a los 33 años. Bueno, de eso se trata quizás la aplicación de esta frase. Profecía de Ana, versículo 36, dice así: En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Famuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en ese momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Jesús habla con los maestros, versículo 41. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre otros viajeros, pero cuando se hizo de noche no aparecía y comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». Y fíjense lo que responde Jesús. Y les pregunta Jesús, versículo 49, «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. O sea, lo que les quiso decir Jesús aquí es, miren, tendrían que haberme buscado en primer lugar en el templo, que es la casa de mi Padre. No sé por qué me buscaban. Quiero decir, no me encontraron, vengan, y en el único lugar donde él iba a estar era en el templo.
en la casa de su padre, aprendiendo, mamando, alimentándose de toda palabra que sale de la boca de Dios, hablando con los maestros de la ley, aprendiendo y también enseñando a los 12 años con su sabiduría. Eso es lo que le quiso decir el Señor a ellos, teniendo él 12 años. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a Dios, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Tremendo el capítulo 2. Vamos con el capítulo 3, titulado en el versículo 1, Juan el Bautista prepara el camino. Dice así: Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes Antipas gobernaba Galilea, su hermano Felipe gobernaba Iturea y Tracónite, y Lisanías gobernaba Ibilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, vinieron a bautizarse y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares para anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Bautismo de Jesús, versículo 21. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Era la voz del Padre hablando del Hijo que estaba en la tierra bautizándose. Antepasados de Jesús. Y esta es una segunda genealogía de los evangelios, paralela a la de Mateo capítulo 1, aquí en Lucas capítulo 3. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Aquí está ese dato. Tenía 30 años, se lo dice la misma palabra. Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de Elí. Elí era hijo de Matat.
Matat era hijo de Leví. Leví era hijo de Melqui. Melqui era hijo de Jana. Jana era hijo de José. José era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Amós. Amós era hijo de Nahum. Nahum era hijo de Esli. Esli era hijo de Nagai. Nagai era hijo de Maat. Maat era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Simei. Simei era hijo de Josec. Josec era hijo de Judá. Judá era hijo de Joana. Joana era hijo de Resa. Resa era hijo de Zorobabel. Zorobabel era hijo de Salatiel. Salatiel era hijo de Neri. Neri era hijo de Melqui. Melqui era hijo de Adi. Adi era hijo de Cosam. Cosam era hijo de Elmodam. Elmodam era hijo de Er. Er era hijo de Josué. Josué era hijo de Eliezer. Eliezer era hijo de Jorim. Jorim era hijo de Matat. Matat era hijo de Leví. Leví era hijo de Simeón. Simeón era hijo de Judá. Judá era hijo de José. José era hijo de Jonán. Jonán era hijo de Eliakim. Eliakim era hijo de Melea. Melea era hijo de Mainán. Mainán era hijo de Metata. Metata era hijo de Natán. Natán era hijo de David. David era hijo de Isaí. Isaí era hijo de Obed. Obed era hijo de Booz. Booz era hijo de Salmón. Salmón era hijo de Naasón. Naasón era hijo de Aminadab. Aminadab era hijo de Admin. Admin era hijo de Arni. Arni era hijo de Esrón. Esrón era hijo de Fares. Fares era hijo de Judá. Judá era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Abraham era hijo de Taré. Taré era hijo de Nacor. Nacor era hijo de Serug. Serug era hijo de Reú. Reú era hijo de Peleg. Peleg era hijo de Eber. Eber era hijo de Sala. Sala era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Arfaxad. Arfaxad era hijo de Sem. Sem era hijo de Noé. Noé era hijo de Lamec. Lamec era hijo de Matusalén. Matusalén era hijo de Enoc. Enoc era hijo de Jared. Jared era hijo de Mahalalel. Mahalalel era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Adán era hijo de Dios. Y hasta aquí toda la genealogía desde José hasta Adán. Tremendo, tremendo el trabajo que significa hacer esta genealogía, porque hay mucha investigación y por eso Lucas va a ser más específico y de esa manera avanzará en el propósito de mostrar la línea genealógica de Jesús, de Judá y de Abraham, y pasando por Noé también y a su ascendente hasta el mismo Adán, hijo de Dios, creación de Dios. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejaros en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Y aprovecha todo el contenido que tenemos en el canal para edificar tu vida conforme a todos los videos que hay en todas las listas de reproducciones del canal. Y será hasta mañana, Dios mediante. Muchas gracias por estar ahí y que Dios te bendiga ricamente. Chau, chau.